Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de dos cuerpos que están unidos con una cuerda en una situación como la que se muestra en la figura. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir marcando los datos que nos piden. Un cuerpo de 10 kilogramos de masa asciende por un plano inclinado 30 grados con la horizontal, con una velocidad constante. La velocidad es constante, muy importante, esto indica que la aceleración va a ser cero. Arrastrado por otro cuerpo unido a él, por una cuerda inextensible de masa despreciable, como siempre, tal y como se muestra en la figura. Aquí tenemos el diseño de la figura. El cuerpo está subiendo y está siendo arrastrado en su subida por este cuerpo que está bajando. Esa sería la dirección del movimiento, el sentido del movimiento. Nos dicen, si puede suponerse despreciable el rozamiento de la polea y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,3, tenemos un coeficiente de rozamiento entre 0,3, nos piden que calculemos en el apartado A la masa del cuerpo que cuelga, la masa de este cuerpo, y en el apartado B el valor de todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Me dicen que este es el cuerpo de 10 kilogramos de masa, vamos a poner que este es el cuerpo 1, y a este lo vamos a llamar cuerpo 2. Y vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre ellos. Bien, pues en este cuerpo actúa la fuerza gravitatoria Fg2, actúa la tensión en el cuerpo 2, que es esta de aquí. En esta cuerda, la cuerda está tensa, en los extremos de la cuerda aparece una tensión 2 y una tensión 1. Si la cuerda es tensa y el rozamiento de la polea es despreciable, entonces podemos considerar solo las tensiones en los extremos de la cuerda. Si tenemos en cuenta además que este cuerpo tiene una cierta fuerza gravitatoria Fg1, está apoyado sobre un plano inclinado, por tanto tiene una cierta normal 1, la tensión saldría desde dentro del cuerpo, y además nos dicen que hay rozamiento, por tanto en la superficie rugosa tendríamos la fuerza de rozamiento 1. Estas serían las fuerzas reales que actúan sobre el cuerpo. Pero, como tenemos un plano inclinado, ya sabemos que vamos a tener una fuerza aquí que no está en la dirección de las demás y vamos a tener que descomponer la fuerza gravitatoria en su componente en esta dirección y en su componente en esta dirección. Vamos a tener que trabajar con una Fg1x, como hemos llamado siempre, y una Fg1y, que es la nomenclatura que hemos utilizado en otros problemas de dinámica. Y ahora sí, ya en vez de la fuerza de Fg1, vamos a trabajar con Fg1x y Fg1y. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir calculando los valores de las fuerzas que podemos calcular con ecuaciones. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria del cuerpo 1, Fg1, será igual a m1 por g, la masa del cuerpo 1 son 10 kilos, por g, que es 9,8, 98 newton. Por otra parte, podemos calcular también las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Ya lo hemos hecho en otros vídeos, podéis verlo con detalle en los vídeos en los que se habla de los planos inclinados. Por tanto, voy a ir más rápido en esto. Fg1x en la horizontal será esta de aquí, que es la componente, la opuesta al ángulo, y este ángulo, recordad que es este ángulo de aquí, por tanto la opuesta al ángulo es la del seno, será Fg1 por el seno del ángulo, que sería igual a 98 por el seno de 30, que es 49 newton, y por otra parte Fg1y es igual a Fg1 por el coseno de alfa. Recordad que Fg1 es el cateto contiguo al ángulo, por tanto es la del coseno, que es 98 por el coseno de 30, que si no me he equivocado esto da 84,87 newton. Y con esto ya tendríamos el peso y sus dos componentes. Nos faltaría, podríamos calcular la fuerza de rozamiento, que es muy para la normal, pero no tenemos la normal del cuerpo 1. Las tensiones no se pueden calcular y las fuerzas, no se pueden calcular todavía, las tenemos que calcular a partir de las ecuaciones y de la ley de aplicación de la ley fundamental de la dinámica, de la segunda ley de Newton, y la Fg2 está relacionada con la masa del cuerpo 2, que es justo lo que nos piden. O sea que ya tendríamos que calcular la fuerza de rozamiento a partir de la normal, es decir, lo primero que vamos a hacer es calcular la normal. Para calcular la normal vamos a tener en cuenta que en este problema vamos a utilizar las siguientes direcciones. Esta va a ser la dirección del movimiento, que es la dirección que tiene la cuerda, sería esta de aquí,
esa sería la dirección del movimiento, y por tanto todo lo que vaya a favor del movimiento lo vamos a considerar positivo, lo que vaya en contra del movimiento lo vamos a considerar negativo. Y por otra parte, en este cuerpo aparecen unas fuerzas que están en una dirección perpendicular a esta dirección del movimiento, y este lo vamos a considerar la dirección perpendicular o normal al movimiento. ¿De acuerdo? Esas van a ser nuestras direcciones. Pues lo primero que vamos a hacer es plantear, para calcular la normal en el cuerpo 1, vamos a plantear sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1 y en la dirección normal o perpendicular al movimiento. Para eso, si tenemos cuenta el criterio de signos, todo lo que vaya hacia arriba es positivo, todo lo que vaya hacia abajo es negativo, pues entonces la normal en el cuerpo 1 menos la componente vertical Fg1i del peso en el cuerpo 1 va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración en la vertical. Como el cuerpo no se desplaza, no se levanta ni se hunde en el plano, su aceleración es 0 y por tanto la normal en el cuerpo 1 es igual a la componente vertical de la fuerza gravitatoria, que es 84,87 newton. Este sería el valor de la normal. Con la normal ya podemos calcular, si le queréis la ponemos aquí, la normal del cuerpo 1 es igual a 84,87 newton. Con esto ya podemos calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en el cuerpo 1 es mu por la normal del cuerpo 1, el coeficiente de rozamiento es 0,3 por la normal 84,87. Esto nos da un valor para la fuerza de rozamiento, si no me he equivocado, de 25,46 newton. Ya tenemos calculado Fg1, las componentes y la fuerza de rozamiento. Muy bien. Ahora tendríamos que calcular las tensiones. Podríamos calcular las tensiones en cualquiera de los dos cuerpos. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que la aceleración es 0. Pero no tenemos el valor de la fuerza gravitatoria en este cuerpo, pero sí que podríamos calcular, por ejemplo, la tensión si queremos en esta ecuación. A ver, podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos plantear la ecuación general al sistema y de ahí calcular el valor de la fuerza gravitatoria del cuerpo 2, o bien podríamos calcular la ecuación en la dirección del movimiento al cuerpo 1, y ahí podríamos calcular la tensión, y luego con la tensión que es igual aquí podríamos calcular la fuerza gravitatoria en el cuerpo 2. Se podría hacer de las dos formas, podemos actuar de las dos formas. Quizás sea más sencillo aplicarlo primero a un cuerpo y luego al otro. Entonces, en realidad da lo mismo porque hay que aplicarlo dos veces. Entonces, venga, vamos a hacerlo. Bueno, lo voy a hacer de la forma más compleja quizá, que es aplicándolo al sistema, para que veáis cómo se aplicaría al sistema en esta ecuación. Aunque ya os digo que se podría calcular la tensión en el cuerpo 1 aplicándolo al cuerpo 1 en la dirección del movimiento, y luego igualar la tensión del cuerpo 1 a la del cuerpo 2 y aplicarlo también al cuerpo 2 y de ahí sacar la fuerza gravitatoria. Pero ya os digo que lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser calcular la fuerza gravitatoria en el cuerpo 2, y lo voy a hacer aplicando sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al sistema, para que veáis cómo se aplicaría al sistema en la dirección tangencial al movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas actúan a favor del movimiento en la dirección del movimiento? Pues tendríamos Fg2 positiva, T2 es negativa, porque va hacia atrás, se opone al movimiento, T1 es positiva, Fg1x es negativa y Fr1 también es negativa, porque también va hacia atrás. Tenemos Fg2, T2, T1, Fg1x y Fr1. Ya tenemos todas las fuerzas y esto sería igual a la masa total del sistema por la aceleración del sistema en la dirección del movimiento. Pero como el cuerpo asciende con velocidad constante, la aceleración es 0 porque no está acelerándose, la velocidad es constante. Por tanto, esta aceleración
es igual a 0. Por otra parte, además, la tensión en el cuerpo 2 y la tensión en el cuerpo 1 son exactamente iguales y se anularían, y de aquí podríamos despejar el valor de la fuerza gravitatoria del cuerpo 2, porque conocemos la fuerza gravitatoria del cuerpo 1, su componente horizontal, y la FR1. De ahí, FG2 sería igual a estas dos fuerzas que están negativas y pasan al otro lado positivo, FG1X más FR1. De esta forma puedo calcular ya directamente el valor de la fuerza gravitatoria en 2, Fg1x, que es 49 newton, más la fuerza de rozamiento 1, que son 25,46, si no me he equivocado me da 74,46 newton, y este sería el valor de la fuerza gravitatoria del cuerpo 2. Y daos cuenta que a partir de la fuerza gravitatoria del cuerpo 2 puedo sacar su masa. La masa del cuerpo 2 la puedo calcular diciendo que la fuerza gravitatoria del cuerpo 2 es igual a la masa del cuerpo 2 por la gravedad. De ahí la masa del cuerpo 2 es igual a la fuerza gravitatoria del cuerpo 2 partido por la gravedad, 74,46 dividido entre 9,8, y si no me he equivocado esto da 7,6 kilogramos, que sería la masa que tiene que tener este cuerpo para arrastrar a este cuerpo por el plano inclinado. Bien, por otra parte, tendríamos que calcular ahora la tensión, porque aquí en la fuerza ya hemos calculado la fuerza gravitatoria Fg2, que era igual a 74,46, y ya lo único que me queda es calcular las tensiones. Para calcular las tensiones podría aplicar en cualquiera de los dos cuerpos, pero me resulta mucho más sencillo aplicarlo en el cuerpo 2. Entonces, si yo para calcular la tensión en 2 aplico sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración al cuerpo 2, en la dirección tangencial al movimiento, resulta que fuerza a favor del movimiento, Fg2 menos fuerza en contra del movimiento, T sub 2, sería igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del sistema, que ya sabemos que es 0. Por tanto, de aquí resulta que la tensión 2 es exactamente igual a la fuerza gravitatoria del cuerpo 2, que es igual a 74,46 newton, y por tanto T sub 1, que es igual a T sub 2, es igual a 74,46 newton. Y ya hemos calculado la masa del cuerpo que desciende y el valor de todas las fuerzas del sistema.